Bien, seguimos con ustedes. Esto es Cable Noticias y la polémica por los embargos asociados a deudas del crédito con aval del Estado CAE sigue escalando mientras el gobierno defendió la estrategia de cobro impulsada por la Tesorería General de la República y confirmó que continuará adelante. Aumentan las dudas respecto a las facultades legales del Estado, las retenciones de fondos en cuentas bancarias y los derechos de los deudores. Para analizar este escenario conversamos con la abogada Paula Gutiérrez Huenchuleo. ¿Cómo está, abogada? Bienvenida a Cable Noticias y gracias por recibir la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, es un tema que ha preocupado a muchas personas. Probablemente hoy día es la preocupación central de quienes estudiamos con CAE, me incluyo. Hablar de eso, hablar de este escenario incierto y también de estos casos que ya han sufrido la cuenta, que se han encontrado con esta cuenta en cero. Comenzar hablando de esto, del escenario principal y luego ya vamos desglosando. Sí, efectivamente hay una primera temática que las personas lograron en algunos casos detectar que habían recibido notificaciones por parte de la Tesorería General de la República y eso generó que presentaran recursos de protección. La gran mayoría, por no decir el 100%, fueron declarados inadmisibles. Por tanto, los abogados nos preocupamos respecto de cuál era el impacto que tenía un recurso de protección presentado en las características de este tipo de cobro. Hoy día estamos en un escenario distinto. No es el aviso del cobro, sino que es derechamente el embargo, tanto de los sueldos, de cuentas bancarias y que pudiese incluir también bienes raíces, que es una cuestión también que hay que estar observando. En ese contexto, la Tesorería ha esgrimido que tiene facultades. Tenemos una discusión jurídica que no vamos a resolver en el caso a caso, pero el crédito con aval del Estado no es un impuesto y, por tanto, esa es una de las cosas que las personas se van planteando cuando observan de manera más específica su caso. No es un impuesto y por tanto no podría la Tesorería ejercer esta función. Pero para hacerle frente, hay cosas que hay que ofrecer, por supuesto. Las personas deben, en el caso de haber sido retenido su sueldo, por ejemplo, solicitar la restitución, porque los sueldos, de acuerdo al Código del Trabajo, son inembargables, entonces no pueden ser observados a partir de una deuda más allá de que sea el Estado el que esté cobrando, ¿no? Abogado, hablar también en este caso, ¿cuándo preocuparse para quienes estudiaron con crédito con aval del Estado? ¿Cuándo no? Saber también ese contexto para los estudiantes o ex estudiantes. Efectivamente, la idea que está detrás de la ley 20.027 es que después del mes 18 en que uno egresa de la carrera, debe comenzar a pagar el crédito. Eso supone que las personas debemos contribuir mes a mes con una cuota que, en caso de no alcanzar a los ingresos que uno tiene, es posible señalar y solicitar una rebaja de acuerdo a las características financieras. Eso se hace ante la Comisión Ingresa y, por tanto, quienes han realizado ese trámite constantemente no solo conocen, sino que además saben cuál es la capacidad que van a tener para pagar su crédito. No obstante, quienes no han pagado por mucho tiempo, esto incluye más de 2 años, porque efectivamente se empezaron a ejercer todas las deudas que existían, incluyendo las personas que tenían convenio y cuyo convenio venció, por ejemplo, en el mes de mayo. A ellos también se les ejerció esta facultad frente a la morosidad en la que se encontraban. Es necesario que regularicen directamente la Tesorería General de la República con las indicaciones necesarias para llegar a un convenio, y aquí la dificultad que ha habido es que los convenios que se están ofreciendo son convenios que las personas no siempre logran arribar. 1 millón, 1,5 millones para una persona que no tiene grandes ingresos o que sus ingresos se han visto disminuidos o que tiene otras obligaciones como sostener o cuidar a otra persona, son más complejos, y esas son cuestiones que hay que hacer ver a la Tesorería General de la República para efecto de los convenios de pago respectivos. ¿Cuál es el llamado a quienes tienen deudas, a quienes también no han pagado, probablemente muchos de los casos por no poder contar con el dinero? Hay otros que tenían el dinero y no lo hicieron, pero enfoquémonos en quienes no tienen la posibilidad de pagar el crédito con aval del Estado. ¿Cuál es el paso a seguir para ellos?
Bueno, efectivamente, el ejercicio siempre es poder acercarse a la tesorería. Los convenios son convenios en muchos casos tipo y por tanto requieren a veces una bajada más concreta de la situación más particular de las personas. Cuando uno está en proceso de cesantía, cuando se está con un monto menor de pago, lo importante es que las personas se puedan acercar a la tesorería lo antes posible, porque la tesorería tiene que conocer cuál es la condición en la que la persona está. Hay una posibilidad de una persona que está cesante de señalar que no tiene ingresos y por tanto que no tiene cómo pagar la deuda e incluso cómo pagar el convenio de pago que se ha firmado incluso con anterioridad. Hay personas que tenían incluso convenio de pago y que lo habían dejado de pagar porque estaban cesantes o habían perdido hace muy poco su trabajo. O sea, el llamado siempre es a hacerse parte de estos procesos de manera rápida, no esperar a último minuto, más allá de las consideraciones personales o particulares que uno pueda tener de un crédito específico o de la consideración del derecho a la educación. Y segundo, a asesorarse respecto de cuáles son las condiciones de pago que se pueden señalar, especialmente en este caso que ha sido más bullado, que es la embargabilidad de los sueldos, que frente a esa situación tan específica se pueden ejercer las acciones administrativas, como es la solicitud a la tesorería de la restitución del sueldo, eso hay que comprobarlo, y también poder presentar alguna acción judicial que pueda implicar, en este caso, sí un recurso de protección, porque sí se ha visto vulnerada una norma que vulnera un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad. Abogada, ya hay un grupo importante de personas que ha sufrido también este embargo de dinero, pero también hay otros que no han podido realizar el pago y que no han sufrido el embargo. El llamado a ellos es finalmente acercarse a la tesorería y regularizar su situación. Sí, el llamado siempre es a regularizar la situación, no solo para vivir tranquilas o tranquilos, sino que especialmente para no verse expuestos al ejercicio de potestades exorbitantes como la tiene la Administración del Estado en este caso, que es una notificación y la ejecución directa de un pago, del cobro de un crédito, sin perjuicio de las discusiones que podamos tener los abogados. Uno puede tener discusiones más retóricas, más desde la interpretación de la norma. Hoy día se ha presentado un proyecto de ley para dar a entender o clarificar cómo es que deben interpretarse estas normas, pero mientras esa ley no ocurra, la tesorería va a seguir ejerciendo sus facultades y por tanto es necesario que las personas se acerquen a la tesorería, puedan regularizar sus situaciones y a su vez asesorarse respecto de cuáles son las condiciones en las que cada una de las personas puede llevar a cabo un pago adecuado a la condición de vida que tiene, a las obligaciones también respecto de otros créditos u otras obligaciones que mantenga, por ejemplo, el pago de pensión de alimentos, por ejemplo, el pago respecto de algún familiar que requiera alguna colaboración o apoyo. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias por la entrevista, por los datos y también por este escenario, al cual para muchos es muy incierto y que va a seguir dando que hablar, sin lugar a dudas, en el acontecer nacional. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que nos podamos seguir viendo. Sin duda, la abogada Paula Gutiérrez Huenchuleo, ex-CRM de Justicia, nos daba cuenta también de este escenario con la situación que está pasando por los embargos asociados a deudas del crédito con aval del Estado CAE. Nosotros con esta entrevista vamos a una breve pausa comercial y ya seguimos con ustedes.